Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El cónsul de Venezuela, Jesús Javier Arias Fuenmayor, estuvo realizando una visita de cortesía en la oficina del primer ministro de Aruba, Mike Eyman, para así despedirse oficialmente de su cargo como cónsul para convertirse en el próximo embajador de Venezuela en Costa Rica. El cónsul actual de Venezuela en Aruba, el señor Jesús Javier Arias Fuenmayor, se reunió junto al primer ministro de Aruba, Mike Eyman, para así despedirse de una forma oficial de su cargo como cónsul. Después de los hechos sucedidos en la sede diplomática, el cónsul Arias Fuenmayor se dirigió a Venezuela, en donde después de reuniones y según la designación que le hizo el propio presidente Nicolás Maduro, se convertirá próximamente en el nuevo embajador de Venezuela en Costa Rica. Vinimos a dar un saludo de despedida, ya que, bueno, como es habitual en nuestra carrera, me toca representar ahora a mi país, a Venezuela, en otras latitudes, ya que el señor presidente Nicolás Maduro me ha designado como embajador en un hermano país centroamericano como lo es Costa Rica. Las relaciones comerciales, turísticas y económicas entre estos países siempre han sido demarcadas bajo buenas líneas. Por eso, en su cargo, el cónsul siempre veló por mantener estas relaciones diplomáticas con la isla. El primer ministro nos ha recibido con mucha alegría, vehemencia, con mucha amistad, nos ha expresado hacia mi persona y hacia Venezuela un profundo sentimiento de cariño, de aprecio. El cónsul agradeció tanto al gobierno como a la comunidad por los años en los que estuvo en gestión, pasando por diferentes retos que hoy le dan la satisfacción de dejar un consulado de puertas abiertas en buen funcionamiento. Quiero agradecerle al pueblo de Aruba, quiero agradecerle a todos ustedes por tanto calor, por tanta receptividad. Nuestro consulado también para el pueblo venezolano seguirá brindando un servicio de calidad, con ética, con eficiencia, con celeridad a la gente que queda viviendo aquí en la isla, y nos toca entonces llevar el pensamiento bolivariano, el pensamiento de unidad latinoamericana, caribeña, suramericana a otras latitudes, y bueno, vamos impregnados de este espíritu de amor y de cariño que la isla nos ha brindado durante más de 4 años. El cónsul en su despedida tuvo tiempo para compartir anécdotas, recuerdos y un detalle con el primer ministro de Aruba. Hablaron de la gestión durante los años de su elección como cónsul y de los vínculos que seguirán con el nuevo cónsul, que aún no ha sido electo. El cónsul Jesús Javier Arias no se pronunció sobre el hecho que si su retiro como cónsul se debe a los hechos que se presentaron frente a la sede consular en meses pasados. En medio de fuertes medidas de seguridad, acudió a la Fiscalía de Colombia el expresidente y senador electo Álvaro Uribe Vélez, quien reiteró que no tiene garantías y aseguró que acudía en calidad de sindicado y no de testigo. Hacia las 8:45 de la mañana y en medio de extremas medidas de seguridad, el expresidente y senador electo Álvaro Uribe llegó a la Fiscalía y les dijo a los periodistas que acudía a la cita con el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, pese a que no tenía garantías. Esta es una interferencia ilegal del presidente, igual a lo que ocurre en Venezuela, donde el gobierno utiliza la justicia para encarcelar disidentes. ¿Se imagina la opinión pública que siendo yo presidente esto hubiera ocurrido? Dijo, en su parecer, que estaba en calidad de investigado y no de testigo. Sino como sindicado por las declaraciones de cólera del señor fiscal ante mis críticas a la impunidad que el presidente Santos y el señor fiscal ofrecen al terrorismo. También criticó la falta de celeridad en la investigación por las denuncias que hizo sobre la supuesta entrada de dineros de la mafia en la campaña pasada del presidente Santos. Contrasta la falta de oportuna investigación sobre los posibles pagos del narcotráfico a asesores presidenciales por intermediación probada ante el gobierno, con la celeridad para condenarme en declaraciones del señor fiscal demostrativas de animosidad y sesgo político. Y reiteró, por último, que las pruebas al respecto las entregará a la Procuraduría. La información que he recibido sobre el señor Rendón, la campaña del presidente Santos y la posible violación de topes de financiación, la entregaré a la Procuraduría.
La Fiscalía señaló que la Procuraduría tiene un plazo de 24 horas para remitir las pruebas que entregue el expresidente al Ministerio Público. En tremenda bronca terminó la final de una liga distrital en Iquitos, en Perú. Agredieron al árbitro, según ellos, por su mala actuación y rompieron la copa que iba a ser entregada al ganador. La violencia nuevamente se apoderó de las canchas de fútbol. Enardecidos hinchas y miembros del comando técnico del equipo de la Universidad Nacional de la Amazonía irrumpieron en la cancha para agredir al árbitro porque no cobró una supuesta falta cometida por un jugador del equipo rival, la Universidad Privada del Oriente. Faltaban solo 2 minutos para que el encuentro termine cuando se desató la descomunal gresca. Estos desadaptados tomaron la copa que se iba a entregar al ganador del campeonato de primera división y la destrozaron. Resguardado por policías, el árbitro César Gamarra Chanchari, junto a los otros jueces de línea, tuvo que abandonar el campo del estadio Max Agustín de Iquitos en medio de empujones, insultos y botellazos lanzados por la turba. Solamente los ladrones y delincuentes se escapan, güey. ¡Da la cara, hijo de p***! Ante los desmanes, el encuentro se dio por finalizado y la Universidad Privada del Oriente se alzó con el triunfo por 1-0 y pasará a formar parte de los encuentros por la Copa Perú. Las autoridades deportivas evalúan sancionar el equipo de la Universidad Amazónica por estos hechos violentos. El Parlamento de Aruba aprobó las cuentas anuales de gobierno con un total de 13 votos a favor de todos los miembros de la fracción de AFP contra 7 votos en contra, consistiendo de la fracción de MEP y de PDR. El ministro de Finanzas, Juan David Irosquín, presentó las cuentas anuales del año 2011, las cuales quedaron aprobadas en el Parlamento con 13 votos a favor y 7 votos en contra. Cabe resaltar que el anterior ministro de Finanzas, el señor Mike de Mesa, logró en el año 2012 pasar las cuentas del 1986 hasta el año 2010 de una sola vez. Por este motivo quedó establecido en el Parlamento la aprobación de las cuentas anuales de gobierno, a lo que el ministro Irosquín aseguró que antes de septiembre próximo se tendrán las del año 2013. El gobierno, representado por el mandatario Juan David Irosquín, aseguró que vendrán con mejorías y también que por lo menos ahora se tienen cifras con las que se puede discutir, ya que anteriormente esto no había sido posible. Después de discutir en una reunión en el Parlamento entre las diferentes fracciones, no se logró llegar a un punto de consenso, pero sí quedó considerado la aprobación de las cuentas anuales de gobierno. Continuamos con noticias que se desarrollan en Perú, en donde violentos enfrentamientos entre ambulantes y uniformados se registraron en Chiclayo. Y es que los comerciantes se volvieron a apoderar de la zona de donde habían sido desalojados. Los desalojaron a varazos. Nuevamente los enfrentamientos se desataron entre los ambulantes contra el Serenazgo y Policía Municipal de Chiclayo. Los informales nuevamente se habían apoderado de las calles aledañas al mercado modelo de esta ciudad, tras haber sido desalojados el pasado 24 de abril por un mandato judicial. Los ediles empezaron a decomisar todo aquello que era ofrecido en plena calle. Más de 50 efectivos de Serenazgo fueron necesarios para retirar a los ambulantes. Algunos de ellos respondieron lanzándoles piedras. No se vio presencia policial. Exhibidoras, prendas de vestir, carretillas y hasta mesas fueron incautadas por las autoridades en medio de la protesta de los comerciantes. El operativo generó pugnas también con algunos locales por presuntamente ocultar mercadería de los informales. No está trabajando, señor. No está trabajando, no le estoy faltando respeto a nadie ahí.
Los comerciantes volvieron a solicitar al burgomaestre que les brinde un lugar donde trabajar, ya que señalan que no tienen otro medio para mantener a sus familias. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.